Muy buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Buenas profe. tardes, profesor. profe. Dios les bendiga. Bueno, quiero iniciar esta parte del semestre académico recordándoles que Omaira Esperanza es la monitora nuestra. ¿Sí se encuentra ya acá con nosotros? Omaira. Omaira a la 1. Omaira a las 2. Omaira a las 3. No se encuentra con nosotros Omaira. ¿Qué sería? Bueno, es cuestión de ajustes, todos. Vamos a darle gracias nuevamente, como decía antes, al Señor, porque nos ha mantenido vivos, sanos y unidos como familia y también como universidad. Aunque no sé si se enteraron, el día 6 de junio, lamentablemente, falleció mi hermano que seguía en orden, me seguía en orden, ingeniero electricista, partió a la eternidad. También ustedes han tenido de pronto esa situación en la familia o en las amistades. Bien, quiero agradecer a cada uno de ustedes su presencia, porque eso me hace sentir contento y ya la próxima semana estaremos compartiendo nuevamente nuestras instalaciones de la UI Socorro. Entonces la universidad estaba sin estudiantes, era simplemente una parte física con lindos escenarios adecuados. Lastimosamente hay mucho daño cuando se presenta este tipo de situaciones y nos duele porque no podemos pensar que a nuestra casa lleguen desastres naturales y nos la dañen, pero sería más triste pensar que llegan desastres directos por manos ajenas a cada uno de nosotros y nos dañen nuestra segunda casa, que en un momento dado pudiéramos decir que es la más importante, entre comillas, en este momento, porque es allí donde nosotros nos estamos educando, nos estamos formando. Entonces les decía que la semana próxima entramos a trabajar con la modalidad híbrida, que sería una modalidad presencial y virtual, ¿sí? No sé, yo creo que todos, porque ya lo hice con mis estudiantes de álgebra, todos conocemos muy de cerca este acuerdo que se llama el acuerdo 210. Ahí queda mejor de pronto. Aquí volviendo a utilizar mi trabajo artesanal. Bien, entonces decíamos que nosotros pudiéramos también mirar que el Consejo Académico, de acuerdo a las atribuciones legales que tiene, ha considerado una serie de aspectos que generan todo lo que nosotros, o generaron, pues, y todavía, ¿no? Todavía podríamos decir que eso todavía está latente, que generan, digamos, diferentes movilizaciones sociales, el paro nacional, las exigencias que le hacemos al gobierno en los aspectos de educación y salud. Más sin embargo, pues, no hemos tenido un buen desarrollo, una charla con ellos para que podamos nosotros salir adelante con eso. Bien, más sin embargo, la universidad no se ha quedado quieta y siempre ha estado trabajando en aras del beneficio para nuestros estudiantes, que, como lo decía antes, es la razón de ser de una institución educativa. Sin estudiantes
no somos nada, digámoslo así. Bien, muchachos, quiero recordarles unas fechas importantes. Mira, acá dice que del 26 de julio hasta el 30 de julio, o sea, hasta el viernes, debemos estar muy ubicados con el calendario. Esto se va a venir una marcha fuerte en estas fechas. Esta semana la universidad la llamó Semana de Inducción y Consensos para Implementación de la Modalidad Híbrida. La semana de inducción quiere decir que vamos a hacer una serie de repasos con nuestros estudiantes en la parte pertinente al contenido. Y los consensos, pues son los acuerdos que debemos llegar nosotros para poder desarrollar la actividad académica. El próximo lunes, la universidad ha programado las actividades en la modalidad híbrida. Iniciamos ya el próximo lunes de forma directa, ¿sí? Esa modalidad híbrida se llama también con alternancia, es decir, unos días, así lo he entendido. A propósito de esta parte, hoy tenemos a las 5 p.m. una conferencia con el vicerrector académico sobre el tema. Entonces, la clase de hoy va a ser un poquito breve en cuanto a la iniciación del repaso que tenemos que hacer, ¿sí? Hay otras fechas también muy importantes que están ahí expresadas que usted debe tener en cuenta, como es la de agosto 6, último día para la cancelación de matrícula académica. Agosto 16, reinicio de las actividades evaluativas. Entonces, nosotros los profesores, ninguno estamos autorizados para evaluar algo acerca de nuestra asignatura antes del 16. Se iría después del 16 las evaluaciones. En agosto 16 también se inicia la evaluación docente por parte de los estudiantes. Es llenar un formato, un instructivo que ustedes van a recibir para que escriban los conceptos que tienen de cómo les he orientado la asignatura hasta el momento y de pronto algunos otros aspectos. Bueno, por acá tengo otras fechas que también pudiéramos mencionar, que sería la segunda hoja, septiembre 13, septiembre 24. Mire esta, septiembre 25. ¿Qué alcanzan a leer ahí, muchachos? ¿Qué alcanzan a leer ahí? Aló. Dice finalización de clases. Finalización de clases. Bueno, esa finalización de clases, pues también la conocemos nosotros, ¿cierto? No olviden ahorita, de pronto para control de asistencia, no tan pormenorizado el día de hoy, pero sí para que me ayuden y mirar a ver qué pasaría con mi monitora, que es Omaira Esperanza. Entonces, mirar a ver si alguien la puede ubicar y mirar qué estudiantes me faltan, ¿sí? Eso lo hice también con mis estudiantes de álgebra. Tengo 21 estudiantes, el grupo consta de 29. Bien, acá entonces dice que septiembre 27, cuando usted termina las clases y no queda debiendo ninguna actividad, las asignaturas fueron todas aprobadas a satisfacción, pues dice que inicia las evaluaciones finales, ¿cierto? Las evaluaciones finales. Entonces, esas evaluaciones finales van desde el 27 de septiembre hasta el 2 de octubre. Ahí está bastante claro. También está claro lo que es el 4 de octubre, la iniciación de habilitaciones y validaciones, y las del 5 es la finalización. El 6 tiene que estar todo registrado en el sistema, ¿sí? Ahí dice, reportar a la dirección de admisión y las actas respectivas de toda la actividad. Y también viene el segundo semestre académico, ¿sí? El semestre académico. Entonces, ahí tenemos también nuevamente
unas fechas muy especiales que ustedes deben considerar: octubre 7, matrícula ordinaria; octubre 8, extraordinaria. En fin, hay una serie de cositas ahí que usted debe enterarse. Bien, acá hay otras fechas que me tocó imprimirlas de otra manera porque no salían en mi impresora. Listo. Acá por acá en la hoja número 3 volvemos a tener algo importante. El segundo semestre se va a iniciar octubre 19. Bueno, eso es un acuerdo del 23 de julio del año 2021. Si no hay modificación alguna, estaríamos nosotros haciendo ese trabajo. Vendría la parte de diciembre, que en diciembre 20 dice inicio de vacaciones personal docente y administrativo. O sea que ustedes también entran ahí en la parte de vacaciones. Regresamos en enero 11. Enero 11. Entonces, para que se programen las vacaciones y no salgan al exterior porque de pronto no encuentran pasajes para regresar. Y ahí terminamos otros aspectos que nos permiten a nosotros mirar que aproximadamente marzo 8 estaríamos terminando el segundo semestre del 2021. Se dan unas semanitas y arrancamos con el siguiente semestre a fin de ganar tiempo y que nuestros estudiantes pues no se vean tampoco tan afectados de acuerdo a toda la situación que vivimos. Una experiencia bastante, digámoslo así, complicada para muchos padres de familia y para muchos estudiantes, desagradable. Pero a eso es que nos invita el gobierno, que nosotros estemos haciendo esa parte que no nos gusta, ¿sí? Bueno, no he encontrado todavía, bueno, parece que ahí ya como queda un mejor enfoque. La luz está bien, muchachos. ¿Aló? Sí, profe. Sí, bueno, gracias por los que me contestan. Por favor, ayúdenme. La voz está bien, aunque tengo un poquito de sed. Vamos a mojar la voz. Está perfecto. Fuerte y claro. Muchas gracias, muy amables. Bien. Entonces, recuerden que estoy orientando dos asignaturas en este semestre, como son los de álgebra lineal 1 y cálculo 1. Tengo estudiantes que se encuentran en los dos cursos conmigo. ¿Cierto, María Sofía? Javier. Y de pronto otros estudiantes también lo mismo. Bien, cuando nosotros hablamos de la unidad 2, esa unidad 2 nosotros la habíamos llamado límites y continuidad. Continuidad. Bien. Esta parte de límite y continuidad habíamos hecho unos considerandos. La definición de límite. Esto que estoy escribiendo ya está dado. Límite. Definición límite. Y esto de forma, digámoslo así, informal. Habíamos trabajado también los teoremas sobre límites. Usted debe tener a mano sus apuntes para ir haciendo un recorrido. Recuerden que esta actividad de esta semana es repaso. Habíamos también trabajado los límites trigonométricos. Teníamos propuestos límites infinitos.
límites en el infinito. Son dos aspectos muy diferentes. Acá nosotros vamos a hacer también una situación muy importante que nos permiten mirar las asíntotas. O sea, cuando nos dan límites infinitos, aquí hablamos de asíntotas. También tenemos que mirar esa aplicación. Bueno, creo que hasta ahí tendríamos esa parte. Vamos a mirar hasta dónde podemos llegar. Y la parte final la habíamos dejado como habíamos propuesto para luego socializar un trabajo de continuidad. Continuidad. Esta continuidad la habíamos hablado en qué manera. En un intervalo, en un punto, primero que todo, en un punto. En un intervalo abierto. Un intervalo abierto. Y finalmente en un intervalo cerrado. Creo que en esto había un trabajo, ¿no? Había un trabajo que presentar. Los que lo hicieron, pues bien, voy a retomar otra vez todas esas revisiones. Y los que no, en el transcurso de la semana tenemos que mirar ese aspecto. Bueno, también hablábamos de que tendríamos que mirar el teorema del valor intermedio. Teorema del valor intermedio. Y como todo no es continuo, pues vamos a tener también tipos de discontinuidad. Eso lo voy a hacer finalizado el repaso. Y obviamente finalizado límites infinitos y límites en el infinito. Tipos de discontinuidad. Bueno, muchachos, esa sería nuestra situación que vamos a empezar a manejar de manera precisa, ¿sí? De manera precisa. Bien, repito, eso sería entonces lo que vendría a considerarse para la evaluación número 2. ¿Sí? Terminado esto, programamos evaluación y seguimos con el módulo o unidad 3, que serían derivadas, y terminamos el curso con el módulo o unidad 4, que se llamaría aplicación de las derivadas, ¿sí? Aplicación de las derivadas. Bueno, vamos a empezar a desarrollar la primera parte, repasar. Cuando nosotros se nos habla de un límite informal, nos piden, por ejemplo, suponer que se pide dibujar, la gráfica de una función que se llama f de x igual a x al cubo menos 1 sobre x menos 1. Y mire que esta es una función racional en el cual nosotros debemos tener en cuenta que el denominador está compuesto por el polinomio x menos 1. Allí la x, para todo x que pertenecen a los reales, pero ¿qué ocurre con la x? La x, ¿qué valor no puede tomar? ¿Qué valor no puede tomar? ¿Aló? 1. Todos los valores que usted quiera considerar de x, pero no puede ser 1. ¿Por qué? Porque si usted lo coloca acá,
acá nos estaría generando una función indeterminada, ¿sí? Indeterminada. Bien, ahora vamos a mirar qué le pasa a la X cuando yo me aproximo por la izquierda, ¿sí? Cuando la X va cambiando por la izquierda. Y esto de una vez vamos a recordar los límites laterales, ¿sí? Y aquí también vamos a mirar qué pasa cuando me acerco a este valor 1, que es el valor de la discordia para este ejercicio, ¿sí? ¿Qué ocurriría? Si tienen calculadora por allá, me ayudan a comprobar unos valores que tengo acá. Por ejemplo, si yo tomo 0,75, hay muchos valores que están a la izquierda de 1, ¿cierto? Hay muchos. Obviamente que a partir de cada valor que usted le asigne en la calculadora a esta expresión, vamos obteniendo algunos resultados. Por ejemplo, con 0,75 me daría 2,31. Bueno, no me interesa más decimales. Acerquémonos bastante a 1. Por ejemplo, 0,9. ¿Qué pasa con 0,9? ¿Cuánto nos da? Háganlo, háganlo. 2,71. Bueno, obviamente, repito, hay más números. Vamos a acercarnos bastante. 0,9999. ¿Cuánto me da? Aló. Aló. 2.9. 2,99. Gracias. Ayúdenme para sentirme acompañadito. Ahora, si usted le coloca 4 9 acá, este se aproxima cada vez más a qué valor. Mire que 2,99 seguiría qué valor. A 3. Seguiría 3, ¿cierto? Entonces, ahorita vamos a mirar esa parte, ¿sí? Vamos, los f de x, acá nos vamos dando cuenta que los f de x se aproximan a 3. Ahora, vamos a venirnos de para atrás. Supongamos que yo tomo un valor de acá. Por ejemplo, este valor, 1,25. 1,25 en los números reales está a la derecha. ¿Qué valor me daría acá? ¿Quién hizo ya el cálculo? 3,81. Gracias. Vamos a venirnos un poco más cerca a 1, pero por derecha, con 1,1. Entonces, ¿qué nos daría por acá? 3,31, me dice aquí la calculadora. Ahora, ¿qué pasaría si yo me vengo más cerca a 1? Por ejemplo, este valor, 1,01. ¿Qué nos daría? 3.03. 3,03. Vamos a ver más cerca a 1. Entonces, este valor es bastante próximo a 1. ¿Y aquí qué nos daría? 3,003. O sea que estaríamos también haciendo que f de x, cuando nosotros nos aproximamos a 1 por la izquierda, los f de x se aproximan a 3. Y acá también los f de x se aproximan ¿a quién? A 3. Entonces, ese valor es el que nosotros llamamos límite, ¿sí? Límite. Recordar que la notación sería límite cuando x tiende a 1.
Ojo, lo que voy a hacer. Por la izquierda, entonces el exponente va a ser un menos, que significa que nosotros nos estamos acercando por la izquierda de f de x. Es 3. Ahora, el límite cuando x tiende a 1 por derecha, lo vamos a escribir de esta manera, de nuestra función estudio, que es esta, ese también sería 3. Ojo acá, cuando los límites son iguales, recuerden que habíamos hablado que cuando el límite existe, este debe ser único. Y ese concepto o ese criterio lo trabajamos a través de ¿qué? De nuestro límite lateral. Entonces, acá yo puedo concluir que como los límites laterales por izquierda y por derecha son iguales, entonces podemos escribir que el límite cuando x tiende a 1, ya no me interesa que sea izquierda o derecha, de f de x es igual a 3. Ahora, esto que yo tengo acá, ¿qué es? Una tabla de valores. Esto es una tabla de valores. Con esa tabla de valores, pues obviamente que nosotros podemos encontrar también que la gráfica, porque eso se trata, ¿bien? Dibujar la gráfica. Entonces, si alguien tiene GeoGebra y nos quiere compartir la pantalla, pues ahora nos permite hacerlo, ¿sí? De todas maneras, este mismo ejercicio, bueno, eso usted lo hace en un graficador. Y nos vamos a dar cuenta que vamos a tener de pronto una aproximación de esta gráfica, ¿sí? Vamos a mirarla porque ya la tengo hecha. Y entonces esa gráfica pasaría por acá cuando la x vale 0. Esto es 0 menos 1, 0 menos 1, menos 1 sobre menos 1 me da 1. Entonces, por acá estaríamos trabajando. Ahora, tenemos que estar bastante atentos nuevamente al trabajo de la factorización, ¿sí? Ahora lo hago de alguna manera por factorización, porque los límites tienen también formas de evaluarlos, ¿sí? Hay formas y criterios y nos corresponde a nosotros también empezar a tener buen manejo para graficar o para analizar los límites, ¿sí? Mirar cuál es el procedimiento más importante para ello. Bien. Entonces podríamos nosotros mirar que cuando la x vale 1, este valía 3. 1, 2 y 3. Cuando la x vale 1. Entonces por acá podríamos decir que nuestra gráfica, bueno, si usted la hace en un graficador, vamos a tener acá también esta, por acá, vamos a mirar, no sé, simetría. Bueno, si usted la hace ya. Ojo, aquí se acostumbra a colocar un hueco. ¿Qué quiere decir ese hueco geométricamente? Que para este valor 1, cuando la x se acerca a 1 por izquierda, cuando la x se acerca a 1 por izquierda, este tiende a 3. Y cuando x se acerca a 1 por derecha, a ver, me quedó mal, x se acerca a 1 por derecha, el valor es 3. O sea, la gráfica busca este valor y por acá la gráfica tiene este comportamiento que va acercándose a 3. ¿Listo? Bueno, hijos, eso sería como algo de manera informal, ¿sí? De manera informal. Puede ser que este ejercicio me haya servido para recordar un poco ese trabajo, ¿sí? Ahora, ¿qué nosotros debemos también tener en cuenta? ¿Qué debemos tener en cuenta? Que los límites los podemos también calcular analíticamente, ¿sí? No solamente a través gráfico.
analíticamente podemos hacer ese trabajo. Por ejemplo, el límite anterior. Si a mí me dicen calcular ese límite cuando x tiende a 1 de x a la 3 menos 1 sobre x menos 1, si usted coloca el 1 acá, todo este denominador le da 0. Si lo coloca arriba también, entonces vamos a empezar a retornar y a recordar formas indeterminadas. Formas indeterminadas. A ver, suele ocurrir que los estudiantes tienen la costumbre de hacer sustitución directa, se llama eso, la sustitución directa. Entonces, si usted reemplaza en este valor la x, que es 1, y esta x por 1, nos daría la forma indeterminada, que esta es muy usual encontrarla en este trabajo de los límites, ¿sí? Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Mirar cómo podemos nosotros resolver esto. Para evitar esa forma indeterminada. Ahora, ¿cómo evitamos esa forma indeterminada? Entonces, por este ejercicio, tenemos que aplicar la factorización. Factorización. Cuando yo tengo esta expresión, x a la 3 menos 1, recordemos que hay un modelo matemático que se llama la diferencia de cubos perfectos. Solamente diferencia de cubos perfectos. ¿Cómo hacemos la factorización de ese caso? Entonces tendríamos a menos b, factor de el primero al cuadrado, más el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Estudiantes, es importante que usted tenga en cuenta todas esas, digamos, los resultados, todos esos resultados que se han visto a través de nuestra formación desde el bachillerato, incluyendo introductorio. ¿Sí? Introductorio. Bien, entonces, como yo observo acá, x a la 3, eso es equivalente a tener menos 1 a la 3, porque menos 1 a la 3 siempre sigue siendo 1. Entonces, vamos a aplicar allí esta expresión y este x menos 3, x a la 3 menos 1, de acuerdo a esta expresión, sería x menos 1, el primero al cuadrado, ojo, más el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, sobre el denominador, que no va a cambiar para nada, y en este momento podemos hacer la cancelación de esos dos factores, o sea que vamos a tener una expresión equivalente a una función polinómica, que sería x cuadrado más x más 1. O sea, nos corresponde a nosotros calcular este límite. Ahora, cuando nosotros tenemos una función polinómica, pues ahora sí hacemos sustitución directa. Y en la sustitución directa, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazar el valor 1 en x y tendríamos x cuadrado, que sería 1 cuadrado, más 1 para la x, más 1 en esta constante. Toda esta suma nos da 3. Y mira que coincide ¿con qué? Que el límite cuando x tiende a 1 de x a la 3 menos 1 sobre x menos 1 es igual a 3.
Y ahí tendríamos nosotros la verificación de la parte gráfica. Ahora, en este momento yo les había dicho que esto era una parábola. ¿No les había dicho? Bueno, les estoy diciendo. Entonces, la gráfica de esta expresión genera un polinomio grado 3 dividido un polinomio grado 1. Eso nos da un polinomio grado 2 y un polinomio grado 2 es una parábola, ¿correcto? Es una parábola. Pueden verificar, repito, con su graficador, Bien, de esa manera pudiéramos nosotros hablar muchos de los ejercicios y ahora pues entonces como estamos en un proceso de repaso, vamos a mirar teoremas de algunos límites básicos, ¿sí? Teoremas de algunos límites básicos. Bien. Entonces, miremos qué pasaría con una función, por ejemplo, polinómica. Límite cuando x tiende a de f de x. Pues simplemente eso sería evaluar la función en ese valor, evaluar la función en ese valor y listo, ¿sí? Entonces, podríamos hablar de un teorema de qué? De la función constante. Ahora, por ejemplo, esta función, límite de una constante, límite de una constante. ¿Qué es una constante? Pues es un valor real, ¿sí? Supongamos que voy a tomarla como b. Entonces, límite cuando x tiende a de b, siendo b una constante, simplemente va a ser b. Simplemente va a ser b. Pero cuando nosotros tenemos un valor diferente, podemos nosotros tener también lo siguiente. Límite cuando x tiende a 1 de 3. Simplemente eso es 3. La misma constante. ¿Sí? No hay variable. No hay variable. Puedes tener en cuenta esa parte. Bien. Cuando nosotros tenemos otro tipo de límites, por ejemplo, límite cuando x tiende a c, por ejemplo. Límite cuando x tiende a c de x. Mire que aquí la x ya no es constante. ¿Sí? Vamos a colocarlo acá. Este simplemente por sustitución directa sería igual a ¿quién? Este sería también algo de analizar. Por ejemplo, límite cuando x tiende a 4 de x. Entonces, esto simplemente lo que vamos a hacer es tener ese resultado. ¿Sí? Tener ese resultado. Ahora, podríamos también interactuar con ese otro límite que es el de la potencia. ¿Sí? Potencia. Por ejemplo, límite cuando x tiende a ¿qué? A. ¿De quién? De x a la n. Entonces, simplemente lo que evaluamos es a la n. Ese sería también otro límite importante, no ir a confundirlo. Y pudiéramos hablar de lo siguiente, como ejemplo, para cada caso. Calcular límite cuando x tiende a 3 de x a la 2.
pues también es muy evidente que la sustitución directa nos permite hacer el hallazgo de ese límite y ya lo tenemos ahí terminado. ¿Sí? Terminado. A ver, otros límites. Otros límites. Vamos a mirar acá lo siguiente para esta parte. Consideremos aquí algunos aspectos importantes como que, a ver, digamos lo siguiente. Si B y C son números reales, pertenecen a los números reales, y N es un entero positivo, F y G son funciones con los siguientes límites, con los límites siguientes. A ver, entonces yo digo, por ejemplo, límite cuando X tiende a C de F de X, eso es L. Ahora yo digo lo siguiente, límite cuando X tiende a C de G de X, eso es un valor, por ejemplo, K. K. Ahora, podemos nosotros observar algo que podemos llamar múltiplo. Múltiplo. Hay muchas analogías con el álgebra lineal. Recordemos que si estos valores son números reales, esos también los podemos referir como escalares. Un escalar es un número real. Bueno, por ejemplo, me dicen a mí calcular límite, ¿a qué sería igual límite cuando X tiende a C de B por F de X? Yo puedo tener en cuenta que este límite lo tengo que evaluar para una función que está siendo afectada por este múltiplo. Entonces, eso podría también escribirse como B y calcularle el límite a la función. Pero recuerden que este límite ya lo conocemos de forma anticipada. Mírelo acá. Ahorita también vamos a utilizar este otro en otro momento. Pues simplemente eso que está rotulado arriba es esto mismo. Ahora más tarde podemos hacer ejemplos si alcanzo o si no, los dejamos para mañana. Este límite corresponde ¿a quién? A L. Y ya tendremos el resultado. ¿Listo? Bien. Podríamos también hacer operaciones con límites. ¿Sí? Entonces sería suma o diferencia. Diferencia. Entonces, si hago la suma o la diferencia, ¿qué sería? Ojo, proponer un límite de una suma de funciones o una diferencia. Este límite entraría a ser distributivo en esa suma de funciones. Entonces sería calcularle el límite para la función CF de X y mirar si hay que hacer suma o resta y le calculamos límite cuando X tiende a C de G de X. Este límite ya lo conocemos que es L
Y este límite también lo conocemos, que es k. Entonces simplemente sería calcular el límite de la primera función y sumárselo a la segunda. Para el caso que sea diferencia, pues lo único que tiene que hacer es restar esos valores. Bueno, ese sería el trabajo nuestro en la operación de suma o diferencia. Bien, otro límite que podríamos nosotros hacer a través de las operaciones con funciones sería el del producto. Producto. Límite cuando x tiende a c de f de x por g de x. Ese es un producto. Y nuevamente acá entraría a funcionar la distributiva para cada función, ¿sí? Entonces sería límite cuando x tiende a c de f de x multiplicado por límite cuando x tiende a c de g de x. Y por los anteriores considerandos, este límite es L y este límite es K. Pues simplemente eso va a ser simplemente, repito, L por K. L por K. Entonces ahí tendremos ya ese otro trabajo importante. Para el número 4 podríamos hablar de división o cociente. Cociente o división. Bien, tendríamos entonces nuestro teorema límite cuando x tiende a c de f de x dividido g de x. ¿A qué sería igual esto? Haciendo distributiva de límite, por ejemplo, podemos proponer acá límite para la función f de x en el numerador y límite cuando x tiende a c de la función g de x para el denominador. ¿Sí? El denominador. Este límite que está en el numerador sería ¿quién? L. Y en el denominador sería K. Pero ¿qué observamos acá, muchachos? Ese es un denominador. Ese denominador debe ser diferente ¿de qué? ¿Aló? De 0. Debe ser diferente de 0. Entonces, importante cuando estemos trabajando con cocientes, tener en cuenta esa situación, ¿sí? Que la parte del denominador nunca puede ser 0. A ver, revisemos la de las potencias nuevamente. Entonces, por ejemplo, el teorema de potencias sería, por decir algo, calcular límite cuando x tiende a c de f de x elevado a la n. ¿Sí? Esa es una función que está elevada a la n. Pues entonces podríamos hacer nuevamente la distributiva del límite y lo podemos escribir acá dentro de f de x y todo elevado a la n. Previamente nos habían dicho que este límite era L. Entonces simplemente sería L a la N. L a la N. Podríamos terminar ahí ese pequeño repaso de los límites y tener así una lista de esas primeros resultados de los límites. Bueno, las 4:49. Podemos llegar hasta las 5 probablemente. A ver, miremos un ejemplo sencillo antes de seguir. Ejemplo, nos dicen a nosotros calcular límite cuando x tiende a 2
de la función 4x cuadrado más 3. Entonces, si yo lo hago con todos los pasos, se podría generar un algoritmo. Entonces, por ejemplo, hay una suma. Entonces, sabemos que el límite de una suma es la suma de sus límites. Entonces, podría escribirse esto. Límite cuando x tiende a 2 de 4x cuadrado más límite cuando x tiende a 2 de 3. Tendríamos ahí esa parte. Ahora, ¿aquí qué tengo? Tengo, de acuerdo al listado, el múltiplo escalar. Entonces, puedo también hacer acá, si me pidiesen a mí toda la justificación, podríamos decir esto. Ahora, mire, tengo el límite de una constante. ¿Y el límite de una constante quién es? La misma constante. Entonces, ya puedo evaluar esta partecita. Ahora, evaluemos esto. Entonces sería 4 que multiplica a 2 al cuadrado más 3. 4 por 4 más 3. Y todo eso nos daría 4 por 4, 16 y 3, 19. Listo. Y este sería entonces el valor de ese límite. Ese límite también lo podríamos hallar por sustitución directa, puesto que es un ¿qué? ¿Es un qué? Un polinomio. Entonces, los polinomios gozan de la sustitución directa, ¿correcto? Bien, miremos otros ejemplos. Por ejemplo, revisemos este. Segundo ejemplo. Límite cuando x tiende a 1. A ver, vamos a colocar ese polinomio. X cuadrado más x más 2 sobre x más 1. Mire que acá no se me cancela el denominador, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que la sustitución directa podría funcionar sin hacer mucho trabajo de los teoremas. Entonces sería decir 1 cuadrado más 1 más 2 y 1 más 1. Esto nos daría 4 en el numerador dividido 2 y esto nos daría 2. Y ya tendríamos ese trabajo realizado. Esos ejemplos sencillos. Bueno, sigamos aquí en el orden de los teoremas. Límite de una función radical. Límite de una función radical. Entonces, ¿qué podemos nosotros hablar acá? Límite cuando x tiende a c de raíz enésima de x. ¿A qué sería igual? Pues evaluando sería la raíz enésima de c, ¿sí? Raíz enésima de c, que tendríamos ahí esa partecita. Bien, podríamos también mirar el límite de una función compuesta. Límite de una función compuesta y terminamos ahí. Y mañana haremos ejercicio. Límite de la función compuesta. Muchachos, esta semana son clases de repaso en todas sus asignaturas. Los docentes no estamos autorizados para adelantar tema. Entonces les comunico eso, ¿sí? A ver, le voy a escribir acá lo siguiente. Entonces, cuando nosotros hablamos de función compuesta, es una función que está dentro de otra. ¿Recuerdan eso? Entonces, digamos lo siguiente. Si f y g son funciones tales que son
funciones tales que límite cuando x tiende a c de g de x es igual a L. Mire que yo estoy haciendo otro tipo de consideración. Y límite cuando x tiende a c de f de x sería igual simplemente a ¿quién? A f de L. Función compuesta, ¿sí? Función compuesta. Entonces podemos escribir que límite cuando x tiende a c de f compuesto g de x. Esto mismo es equivalente a ¿qué? Esto mismo es equivalente a ¿qué? Recuerden, la notación es límite cuando f de x tiende a c de f que multiplica a g de x. ¿Sí? Esa sería la notación. Ahora, este límite entraría ¿a qué? A ser distributiva con respecto a la función nueva, porque esta función se comportaría como un múltiplo escalar. Entonces sería que esta parte la puedo reescribir sacando f y calculando límite cuando x tiende a c de g de x. Pero este límite en las consideraciones, recordemos que para este caso me han dicho que ese límite es L. Entonces fácilmente podemos decir que esto es F por L, que es lo que teníamos por acá realizado, ¿correcto? Que era lo que teníamos ahí realizado. Bueno, 4:56. Tengo todavía 4 minutos para hacer unos ejemplos sencillos de este límite, ¿sí? Entonces miremos acá como ejemplo. Ejemplo. Calcular. Límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado más 4. X más 4, x cuadrado más 4. Pues simplemente esto sería 0 cuadrado más 4 y eso me daría 4. No tiene tampoco demasiada implicación. Ahora, nosotros también podemos hablar de otro límite, ¿sí? Límite cuando x tiende a 4 de raíz de x. Ejemplos de los teoremas anteriores. Entonces, simplemente lo que hago es sacarle la raíz al valor donde x por sustitución directa sería raíz cuadrada de 4. ¿Sí? Raíz cuadrada de 4. Bueno, también podríamos hacer otros límites. Por ejemplo, ¿qué sería límite cuando x tiende a 3? Sí, vamos a colocar por acá una raíz cúbica de 2x a la 2 menos 10. Entonces, esa es otra función compuesta, donde esta función podría ser g de x y raíz cúbica sería f de x. ¿Sí? Podríamos hacerlo de ambas maneras. Podríamos hacerlo de forma directa, por sustitución directa, y entonces me quedaría que hago raíz cúbica de 2 que multiplica a 3 al cuadrado menos 10. 3 al cuadrado es 9 por 2, 18 menos 10. Eso sería raíz cúbica de 8
Y la raíz cúbica de 8 es 2. Bien. Ahora, si usted no lo quería hacer de esta manera, es simplemente mirar que esta raíz cúbica la podemos obtener por su equivalencia. Esto sería equivalente a tener límite cuando x tiende a 3 de 2x² menos 10 todo elevado a la 1/3. Podríamos hacer ese trabajo, ¿sí? Y entonces, este trabajo sería por sustitución directa, digámoslo así. Sustitución directa sería evaluar 2 por 3, que es x elevado al cuadrado, menos 10, y a todo esto lo elevamos a la 1/3. 3 al cuadrado, 9 por 2, 18 menos 10 sería 8 elevado a la 1/3. Y volvemos a retornar a nuestro trabajo de la expresión racional. Este exponente es un racional que equivale a una raíz y tendremos ahí esa parte. Bueno, estudiantes, quiero dejar ahí este trabajo. Les agradezco que me lean otros aspectos para que mañana podamos sacarle más provecho a la clase de repaso, incluyendo de pronto algunas preguntas, ¿sí? Algunas preguntas. Les agradezco su asistencia y por lo anterior, pues tenemos reunión ahorita con el vicerrector académico. Les deseo que tengan un resto de tarde y día muy feliz. Feliz noche. Chao. Chao, Chao, profe. profe. Igualmente. Buenas noches. Chao, muchachos.